Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 2468 diagonal 2015, que es una interesante sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre la aplicación, a veces con sesgos, con prejuicios, hasta con estereotipos en materia de proceso penal, Un caso complejo en su dimensión fáctica, en los hechos, y que, pues en fin, nos va a permitir también hablar de cómo se debe aplicar la perspectiva de género en la impartición de justicia. Para entender este importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte, le doy la bienvenida al programa a Roberto Negrete. Roberto, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, siempre un gusto estar por acá. Y para nosotros recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a Adriana Ortega. Adriana, bienvenida nuevamente, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a tu audiencia y muchas gracias a ti por invitar. Eres muy amable, muy gentil, como siempre. Oye, Adriana, pues los hechos son complicados, Sí, son complejos y eh, también me parece que el análisis del pronunciamiento, del alcance de lo que la Corte señala, pues en buena medida depende de esos hechos, de claro. tener claridad respecto de qué pasó. Cuéntanos si fueras tan amable. Yo voy a ser cuidadosa de ahorrarme los detalles extraordinariamente sórdidos del tema. Voy a tratar de ser lo más esquemática posible porque los hechos tienen, digamos, a la hora de intentar narrar los hechos, tienen cierta complejidad porque está un poco enredado el asunto, pero voy a tratar de proponer los hechos de la manera más esquemática posible. Esta es la historia, por decirlo de alguna manera, de una mujer que tenía relaciones sexoafectivas con 3 personas distintas, una de las cuales era su cuñado. Ella está en su casa un día cualquiera, está con una de estas personas y es sorprendida por su cuñado. Su cuñado entra a la casa de esta mujer por la fuerza junto con un sobrino, un niño de 12 años. La mujer está digamos, con esta tercera persona, por llamarla de alguna manera, y con su hija de 4 años dentro de la casa. El cuñado entra a la casa con el sobrino de 12 años que te cuento, entrega la niña de esta mujer a el sobrino, le dice que se la lleve a casa de la mamá de él, es decir, la suegra de la mujer, golpea a la mujer, le da unas cachetadas y la mete al baño. Un tiempo, y mientras ella está en el baño, él y otra persona golpean al tercero, digamos al hombre con quien sorprendieron a esta mujer. Lo golpean, en algún momento cesan la golpiza, van por esta mujer al baño, entonces le dicen vamos a ir a recoger al resto de tus hijos, van a recoger a los otros 2 hijos de la mujer y este hombre lleva a la mujer a casa de su mamá, otra vez la suegra de esta mujer. Que vivía cerca, entiendo, ¿no? Vivía cerca y le dice además, esto es como muy importante, le da a esta mujer la instrucción de no dejarla salir. Regresa a la casa de esta mujer donde había dejado al tercero al cuidado de su cómplice y lo asesinan de una forma muy cruenta que no vamos a referir en este momento porque me parece que no es necesario para el análisis que estamos proponiendo. Y digamos, procesalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Con base en estos hechos, que ahorita vamos a platicar un poco más profundamente de todo lo que está involucrado entre los hechos y las conclusiones de los tribunales, el tribunal, el primer juzgado, responsabiliza a esta mujer y le da 25 años de prisión. 25. 25 años de prisión. O sea, ¿le imputan qué? ¿Homicidio? Homicidio y la consideran coautora material, es decir, ¿Coautora material del homicidio? Coautora material. ¿Si ella la hubiera matado? Como si ella hubiera estado deteniendo al hombre mientras el otro lo mataba, o sea, como coautora material del homicidio, un homicidio que además, como surge de los hechos, no presenció, pero bueno, digamos que el tribunal de primera instancia la condena a estos 25 años de prisión, bajo el argumento, y ya hemos platicado de esa figura aquí en tu programa, con la variante de conducta de comisión por omisión. Un poco ella no defendió
a la persona, no evitó el homicidio y entonces ella es responsable porque tenía una posición de cuidado preferente, una que se le llama en doctrina posición de garante respecto de la vida de este señor que finalmente resultó asesinado. Este fallo se confirma por el Tribunal de Apelación, se confirma después por el Tribunal Colegiado y llega a la Corte bajo el argumento de que había habido una violación grave a la presunción de inocencia y bajo el argumento de que presentaba una problemática de género. Yo me imagino que vamos a profundizar sobre esas cuestiones, esas categorías doctrinarias, sobre cómo se aplica en este caso la perspectiva de género, qué pasó con los jueces, cómo es que los jueces llegan a esta conclusión de manera, si me permites adelantar, un tanto artificiosa, y vamos a ver qué es lo que estaba pasando cuando llegaron a esta decisión que es bastante... La sentencia condenatoria de primera instancia que refieres de los 25 años, luego en segunda instancia se confirmó, o sea, confirma llegó hasta el tribunal colegiado. Y el colegiado también confirmó. El colegiado también O sea, confirmó. cuando llega el caso a la corte, Ella sigue condenada. De hecho, y ahorita sí, bueno, si quieres adelanto también que es el final de la historia, esta mujer resulta absuelta. Esa es una buena noticia. La mala noticia para variar es que esta mujer pasó en prisión 7 años. 7 años. Bueno, porque hizo todo este recorrido procesal. Así es. Instancias, tribunal colegiado, o sea, no se supo arreglar antes el problema, no se vio. Bueno, con los argumentos que ahorita vamos a analizar. Ahora, Roberto Negrete, a ver, voy contigo porque en esto que nos platica Adriana, hay también una dimensión de dogmática penal, digamos, de concepciones penales, de pues este famoso discurso del derecho penal, de la autoría, de la participación, etcétera, que lo dijo Adriana, no para este efecto, pero yo lo retomo la palabra. A mí de pronto, y yo no soy penalista evidentemente, pero me suena un poco artificioso en el sentido de decir, parece que se aleja un poco de la experiencia que podamos tener cada uno de nosotros como personas. Es decir, a ver, ¿cómo le puedes imputar en calidad de coautor material un homicidio a una persona que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos, que no los presenció? Parece una aplicación de categorías de dogmática penal un poco artificiosa o un poco, digamos, alejada de la experiencia práctica o de las máximas de la experiencia, dirían los de razonamiento probatorio. Un comentario. Claro, con mucho gusto. Es posible que uno de los principales problemas de la resolución es que continúa con una inercia de aplicación irreflexiva de las normas penales, tanto las sustantivas, las de la dogmática penal, los tipos, como también las procedimentales, ¿no? Específicamente las de razonamiento probatorio. El asunto, aún con todas estas notas tan particulares, en el que el personaje principal es una mujer que no intervino materialmente en la privación de la vida, que no lo presencia, que no ayuda, aún frente a este caso con estas notas particulares, en un contexto nacional de violencia, pero en un contexto también particular en el que ella se vio obligada a actuar de cierta forma, el asunto recibe un tratamiento ordinario, común y reflexivo, y se aplican de forma muy tajante las figuras penales clásicas. Pero como bien lo refieres, aún la aplicación tajante y estricta de estas figuras se considera forzada. ¿Por qué? La sentencia, tanto primera, segunda instancia, como la revisión extraordinaria que se realizó a través del amparo directo, plantean que la omisión fundamental en la que ella incurrió es que no dio el aviso a la autoridad ministerial o a la policía, estando obligado a hacerlo y teniendo oportunidad. Con esto, no solo modificó la manera del entendimiento tradicional del derecho penal en relación con las cargas de la prueba, sino que además, a partir de los hechos, tal como fueron descritos de manera notable, modificó su concepción moral, la percepción moral que tuvo sobre el evento, la tradujo jurídicamente para hacer el reproche que se tradujo en esta sentencia y que ocupó 7 años de su vida. O sea, había un elemento de moralidad, bueno, que es a través de lo cual se expresa finalmente este estereotipo o este prejuicio. Es correcto. Una diferencia sustancial para el auditorio y para las personas que se acerquen a la lectura de esta sentencia que hoy nos convoca es la manera en la que se presentan los hechos. En la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se hace una descripción objetiva del hecho delictivo fundamental, privación de la vida por parte de 3 sujetos en el domicilio particular y que éste presencia una parte de la comisión del delito, lo presencia nuestro sujeto principal, la mujer.
En cambio, en las resoluciones de primera instancia, de apelación y de amparo directo, con lo primero que se da cuenta, lo primero que se describe es la relación emocional y las relaciones sexuales de esta persona. ¿Cómo se estaba vinculada esta persona, la mujer? ¿Eso es lo que se pone como más de relieve? Claro, es una lectura que no se hace de forma directa, pero entre líneas queda muy claro que la convicción de los operadores jurisdiccionales para decidir se fijó a partir de ese punto. Y ahí es donde dices, y dices bien, es un tema que parece moral, no técnico jurídico. Exacto, se tradujo a lo jurídico. Muy complicado. Muy complejo, sí. Muy complejo, muy discutible. Oye, a ver, pero Adriana, regreso contigo. A ver, la categoría de garante, que es una categoría de dogmática penal moderna, toda la aportación de la ciencia jurídica penal alemana, todo esto, ¿cómo se configura en este caso concreto? Porque a partir de que en efecto ellos estaban en el domicilio, por las razones que tú misma ya describiste, etcétera, y luego esta persona es sacada del domicilio por la fuerza, llevada a casa de su suegra, donde ella tiene que permanecer ahí, etcétera. Incluso ella, me atrevo a pensar que tenía un temor fundado de que pudieran ejercerse actos de violencia, no solamente contra ella, sino contra sus hijos, que también, como ya nos referías, estaban presentes, algunos de ellos de muy corta edad, 4 años, en fin. Entonces, ¿cómo alcanza la categoría de garante en este contexto la mujer en cuestión? Fíjate que voy a retomar un poco lo que dijo Roberto respecto a este deber de denunciar, porque fíjate, aquí va a ser muy evidente, cuando hablemos de esto, va a ser muy evidente la construcción moral que hay detrás de esto. Regularmente, la posición de garante llama a 2 cosas. Alguien que tiene un deber jurídico de cuidado y que está en posibilidad de evitar un daño a ese bien jurídico que tiene obligación de tutelar. Es así como se construye la posición de garante. Pero hay cuestiones específicas respecto de la posición de garante. Una de ellas, por ejemplo, y ya lo platicamos en uno de tus programas, es que no se construye a partir de lo que uno creería. Es decir, yo puedo ser la mamá y puedo tener custodia de mis hijas, pero en algún momento perder la custodia efectiva, es decir, la custodia como aprehensión. En este caso, Decías, perdón, Adriana, en algún programa, cuando, por ejemplo, vas y dejas a... La custodia se traslada. ¿En la escuela, por ejemplo? Y la custodia efectiva se traslada. Correcto. Se traslada, obviamente, a los maestros y a los directivos de la escuela. Ya no la tengo yo. Es correcto. Ese sería un ejemplo. En este caso, estamos hablando del Código Penal de Hidalgo. En el Código Penal de Hidalgo, una de las razones o uno de los supuestos en el que se te puede construir la posición de garante es que tu posición de cuidado devenga de la ley, esté en una ley. Ahí va la construcción para que empecemos a entrar en calor. Okay. Entonces, ellos le construyeron, digamos, los jueces y los tribunales previos le construyeron a esta mujer su obligación de cuidar la vida de una de las personas con las que estaba relacionada sexoafectivamente, porque no denunció. Y la ley obliga a las personas a denunciar. Y como ella no denunció, no evitó el daño y por tanto es responsable de ese daño. Yo cuando explico esta sentencia siempre cuento la historia. Bueno, entonces tú vas pasando y ves que a alguien la están robando y como tú no vas y rápidamente denuncias ni haces nada para evitar el robo, de pronto tú eres coautor material del robo. ¿Del robo? Sí, o sea, es tan absurdo como eso y lo pongo así porque eso nos permite hablar de lo absurdo que resultó lo que ocurrió. Es decir, es muy extraño que le hayan dado a ella la posición de garante respecto de una persona que estaba accidentalmente o eventualmente en su casa y que además hayan dicho que no la cuidó lo suficiente porque no denunció los hechos y que a partir de eso la hayan convertido en coautora material. Pero lo dices bien, es absurdo, pero a mí me parece que hay un salto argumentativo que no tiene sustento. Es decir, ¿cómo se llega de cierta premisa argumentativa a cierta conclusión en términos de coautoría? O sea, pues es un poco lo que te adelantaba Roberto.
tú tienes la categoría dogmática, es una categoría dogmática vacía, y tú la vas dotando de contenido. Entonces, la argumentación de los jueces, de los tribunales y del tribunal colegiado es que fueron llenando de contenido esa garantía, esa categoría dogmática. ¿Pero te refieres a la categoría de garante? A la categoría global de comisión por omisión. Ah, correcto, correcto. A la categoría global de comisión por omisión, que supone la posición de garante y la posibilidad, en términos muy generales, que tengas la posición de garante, lo que implica que tienes una obligación de cuidado especial, pero que puedes evitar el daño y que decides no hacer. Pero incluso en la premisa, Sí. ¿cómo asignas esa categoría de garante? O sea, ahí me parece que hay un salto argumentativo. Pues un poco le asignan la categoría de garante porque este hombre estaba en su casa. Ciertamente puede haber figuras de dogmática penal, como de otras materias jurídicas, en donde tienes el concepto y tienes que dotarlo de contenido. Eso pasa con libertad de expresión, pasa con interés superior, pasa con libertad de tránsito, pasa con garantía de audiencia, con muchas cosas. Es la esencia del derecho y es lo que hace interesante para nosotros, quienes estudiamos derecho, pues el tema de nuestra área de expertise, de conocimiento. Pero creo que esa conformación conceptual tiene límites. Y tiene límites y además el argumento, no sé en qué momento, porque además el argumento está así, o sea, no creas que yo te estoy Así está, inventando, sí. así está construido. Evidentemente es un argumento artificioso, es un argumento que en términos de argumentación jurídica, si uno lo revisara con los estándares de argumentación jurídica, es evidentemente un razonamiento que nos queda muchísimo a deber, pero finalmente es un argumento convincente. Y aquí hay algo muy importante que quiero hacer notar. Es decir, este argumento convenció al juez de primera instancia, que lo construyó, al tribunal de apelación y al tribunal colegiado. ¿Qué es lo que está detrás de esta convicción? Te aseguro, y tú lo has anotado muy bien, que no tiene nada que ver con la argumentación. Es decir, no es que un tribunal dijo esta argumentación es impecable. No es que el otro tribunal dijo, pues es que aquí no hay manera de refutar a esta conclusión a la que ha llegado el juez o a la que ha llegado el tribunal, si está clarísimo que es impecable. Yo creo que no fue eso lo que vieron. Creo que vieron otra cosa. Y creo que vieron de manera muy importante el comportamiento sexual de esta mujer. Creo que eso se volvió un tema relevantísimo. Todavía peor. Todavía peor, porque aquí ya no se trata simplemente de el uso de categorías de dogmática penal que no están bien empleadas, que no están bien sustentadas, que no tiene premisa metodológica válida la argumentación, sino de poner encima de la mesa lo que para ti ideológicamente es válido o no es válido en la vida de una persona. Ahí sí, perdón, pero me parece gravísimo. Y fíjate, decía algo Roberto que es muy interesante, tenía que ver con la narrativa de hechos. Y es muy curioso, todos los tribunales anteriores insistieron de una manera que yo podría decir incluso como, no sé, como incorrecta, como persistente, como hasta cínica, en que ella fue encontrada en su casa solo con un suéter puesto. Entonces era así como el argumento con el que abrían es, esta mujer recibió en su casa, solo llevaba un suéter y la pregunta es, ¿y qué? Parece un tema absolutamente marginal. Sí, es un detalle, digamos, inconsistente. Hasta irrelevante. Totalmente irrelevante. Lo que se estaba juzgando era un homicidio. Sí, pero ese detalle aparece y aparece todo el tiempo. Y eso proyecta seguramente cómo lo observaron o cómo lo interpretaron en algunas instancias. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 2468 diagonal 2015 y pues la impartición de justicia pues, con estos sesgos, con estos estereotipos, con estos prejuicios morales y en algo tan delicado como el proceso penal. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte para continuar con el análisis, con el comentario del Amparo Directo en Revisión 2468 diagonal 2015 con nuestros invitados. Y regreso ahora contigo, Roberto Negrete, porque pues nos dejó Adriana antes del corte con un tema preocupante, que es cómo se pueden trasladar prejuicios, estereotipos,
reproches a lo mejor de carácter penal en el desempeño de funciones judiciales, pero revestido de categorías de dogmática penal. O sea, figura de garante, comisión por omisión, todo este conjunto de categorías que han hecho mucha fortuna, eso sí hay que decirlo, en el discurso del derecho penal contemporáneo. Creo que los penalistas no solamente lo exponen, lo explican. Tortura es un caso perfecto, tortura es un Tortura, sí. caso perfecto. Pero quiero decir que son categorías asentadas en el discurso penal, que tampoco las inventaron en el juzgado de primera instancia de Hidalgo ni nada. No, existían. Pero cómo, y ahí viene el planteamiento, Roberto, se utilizan para dibujar, para tergiversar, para alterar hechos, acontecimientos de la realidad, recubriéndolos de este discurso muy prestigioso, muy legítimo desde el punto de vista académico, intelectual, etcétera, para llegar a unas conclusiones que uno dice, vaya, si intentáramos explicarlo a personas que no tienen formación jurídica, oye, esta señora que no sé qué, mató a este otro señor que estaba en su casa tal día. Pero ¿cómo que lo mató? ¿Ella lo mató? No. ¿Ella estaba ahí? No. Pero ella vio cómo lo trató, tampoco. Pero ella lo sujetó, como decía Adrián, pues tampoco. Entonces, ¿qué está pasando ahí, Roberto? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? Si bien la resolución de primera, segunda instancia y la de control extraordinario a través del juicio de amparo directo atentan contra el sentido común a partir de la revisión que estamos desagregando, lo cierto es que este tipo de carcasas, este tipo de coberturas que se hacen sobre los asuntos, prosperan y sin duda son una nota común en el tratamiento ordinario de los procedimientos penales. En este caso se revela que la percepción inicial de los hechos y cómo se atribuye a ella la responsabilidad de haber desencadenado el homicidio, porque más o menos eso se puede advertir entre líneas. Tú colocaste en esta situación a los hombres que finalmente terminaron por privar de la vida al compañero que estaba en ese momento en la habitación, se traduce en una cobertura jurídica muy frágil cuando se revisa desde la mirada de la presunción de inocencia, de las cargas probatorias y de la obligación de aplicar la metodología de perspectiva de género. Es una carcasa muy frágil que, en términos muy directos, para que el auditorio quede muy claro el mensaje, no son más de 2 párrafos en los cuales se comunica la responsabilidad de la persona y en los cuales, con base en los cuales se determinan los 25 años de prisión. ¿2 párrafos? No son más de 2 párrafos en los cuales se construye la noción sobre su responsabilidad. ¿Y con eso se justifica una pena de ese tamaño? Lamentablemente e históricamente sí. Híjole. A ver, Adriana, pero qué impresionante, ¿no? Es duro, es muy duro. Es muy Pues estamos hablando duro. de la vida de una persona. Sí. No es un tema Y además le académico. costó, decías tú hace rato y decías muy bien, o sea, finalmente no son, digamos, los 25 años son absolutamente tremendos, eso sí se superó, pero ¿quién le devuelve a esta mujer los 7 años que pasó en prisión? Súper complicado. A ver, ¿qué estaba encubriendo este discurso? O sea, ¿qué prejuicio hay ahí? Hay que decirlo claramente, Sí, porque si no, la gente que está viendo el programa va a decir, bueno, pero sí, lo de garante y lo de comisión por omisión y todo, pero ¿qué había en el fondo? ¿Qué lectura le das tú, Adriana? Fíjate que yo voy a aprovechar un poco para decir que eso es lo que finalmente descubre la Corte cuando el asunto llega a ella, y eso es también lo que trata de combatir la Corte con la sentencia. Evidentemente estamos frente a un estereotipo de género, y este estereotipo es, te lo decía yo hace un momento, en realidad a la mujer la castigaron por su comportamiento sexual. Lo molesto, lo incómodo para estos juzgadores es que esta mujer haya tenido relaciones sexoafectivas con 3 personas y que además una de esas personas fuera su esposo y la otra de esas personas fuera su cuñado, y un poco el cuento que se cuentan, como decía Roberto hace unos minutos, es esta mujer malévola, que hay que decirlo, esta mujer bruja, puso a 2 hombres buenos en ocasión de matarse. Haz de cuenta como el cuento medieval al que le pongas la mano. A mí me preocupa mucho estas sentencias de los tribunales los tribunales previos a la Corte, porque me permitieron descubrir una cuestión muy particular, que es los estereotipos de género ya no aparecen de manera explícita en la sentencia. Correcto. No aparecen, es decir, en ningún momento se dice esta mujer se le pasó la mano con su comportamiento sexual. Pareciera
como que el estereotipo está ahí para que tú lo percibas, pero no es evidente. Entonces estamos hablando ¿Es algo implícito también? implícito, estamos Entre líneas. justamente hablando estereotipos de género implícitos, que eso me parece coloca en una mayor vulnerabilidad a las mujeres frente a estos eventos. Es decir, ya no solamente te discrimino directamente, sino que estoy discriminando implícitamente y el hecho de que estos estereotipos sean implícitos, evidentemente problematiza su identificación. Pero es absolutamente claro y para mí, digamos, es diáfano como el cristal. Esta mujer fue sentenciada a los años de prisión que fue sentenciada por su comportamiento sexual. A mí no me queda duda. Oye, ¿y esto no refleja también, Adriana, te pregunto, una cierta visión, más allá de las personas juzgadoras que aquí hayan intervenido, de los hombres o las mujeres que hayan de alguna forma sustentado estos veredictos, ¿no te parece que esto participa también de una cierta visión de la sexualidad femenina en México? Digo en México porque pues aquí aconteció los hechos, pero a lo mejor pues es en América Latina, no sé, o en muchos países, no, seguramente muy extendido, pero al final del día no están proyectando un cierto prejuicio en el sentido de decir, va a ver, la mujer casada se tiene que comportar de esta manera, si el marido no está en la casa no vaya a meter a un tercero, no se va, mucho menos que se acueste con su cuñado. O sea, Por supuesto. Porque ¿qué hubiera pasado si fuera al revés? No, hubiera sido la hazaña de el- hubiera sido el cuento maravilloso. El hombre que puede con tres No, y no, que... por favor, no. Sí. Efectivamente, creo que tiene todo que ver con la forma en la que vemos la sexualidad femenina, digamos, el ejercicio de la sexualidad de las mujeres. Tan es así que esto, haz de cuenta, y Roberto lo dijo de alguna manera, esto empezó a hacer resonancia. Es decir, el tribunal de primera instancia da la condena, el tribunal de segunda instancia pudo identificarse con esa condena y el tribunal colegiado pudo identificarse con esa condena. ¿Qué es lo que está abajo? Que a todo mundo, a todas las personas que intervinieron, les pareció correcto censurar de esa manera a esta mujer por el ejercicio o por la forma en que estaba ejerciendo su sexualidad. Evidentemente lo que está detrás es el entendimiento ampliado de que las mujeres deben comportarse sexualmente de una manera específica, además, de acuerdo con su pertenencia a un grupo familiar, de acuerdo con su pertenencia a un matrimonio. Entonces creo que no hemos roto. Fíjate que también por esto esta sentencia, y además es una sentencia de estos años, no estamos revisando una sentencia de los años 50 o de los años 40. Entonces lo muy escandaloso aquí es que el Estado sigue pensando que puede administrar la sexualidad de las mujeres, que puede decirte que es correcto, que puede decirte que es incorrecto. Esto es apabullante de la sentencia, ese golpe es muy fuerte. Pero déjame aquí añadir un elemento adicional, Adriana. Dices tú, el Estado puede administrar. Sí, pero también esto es consecuencia de una visión compartida socialmente. No es que un grupo de jueces ultraconservadores, con mentalidad decimonónica, etcétera. Esto participa de un ambiente de represión, de un ambiente de estandarización de comportamientos. Lo correcto es, lo estándar es. También. Por supuesto, hagámonos además, cargo de esto. No, es un entendimiento comunitario. Obviamente es un entendimiento, yo pondría más claro, es un entendimiento cultural. Está construido, es estructural. Nosotros seguimos, digo nosotros porque lo hacemos incluso de manera inconsciente, automática. Por eso los estereotipos y los prejuicios son un reto. Porque en algún momento nosotros los sentimos en la panza y los sentimos bien y los verbalizamos bien y los ejecutamos bien porque los sentimos cómodos. En algún momento resuenan con lo que nosotros pensamos en términos culturales o cómo nos construimos culturalmente. Por supuesto que sí hay un entendimiento cultural de que las mujeres deben asumir ciertos comportamientos sexuales y otros no, que si una mujer está casada, tú decías hace rato, es absolutamente monógama, se debe a su marido, ella solamente puede amar y desear a su marido. Si una mujer es soltera,
pues tiene que darse a respetar, no tiene que salir con este, no tiene que salir con el otro, o ahora también hay presión social, es impresionante, hay presión social para las mujeres que deciden ejercer su sexualidad de manera conservadora. También ellas merecen cierta, o padecen más bien, cierta presión. ¿Qué vueltas da la vida? ¿No? Ahora, por favor, dame la prueba de amor, sí, sí, o sea, todo, imagínate todo lo que impacta la sexualidad de las mujeres. Las parejas, la comunidad, la cultura, los jueces, las juezas, estamos atrapadas. Al final están atrapadas, sí. Y por eso hay que ejercer la libertad también. Pero también la libertad de no participar de una cierta visión muy moderna o Sí, vanguardista, etcétera, decir, pues esto de la prueba de amor o si estás en una relación afectiva, eso inmediatamente te conduce a relaciones sexuales, a edades incluso tempranas, adolescentes, etcétera. También eso forma parte de la libertad, ¿no? Y hay por que supuesto. resistir esa cultura de la imposición. Por eso yo te decía hace rato, es decir, hay una cultura, qué bien que lo dijiste, me gustó la forma en que lo construiste, hay una cultura de la imposición, sea para que te involucres en comportamientos sexuales, sea para que no lo hagas. Es decir, la sexualidad de las mujeres siempre, por eso utilicé la fórmula administración, siempre está administrada, siempre está supervisada, siempre está calificada. Y esta sentencia no está sola. Tú sabes, analizamos la vez pasada contigo esta sentencia sobre la madre. También están los estereotipos de la mala madre, de la buena madre, de la mujer que se conduce correctamente sexualmente. Y para mí, como te decía, lo más preocupante, lo que es el verdadero reto, es que ahora los estereotipos no salen a la superficie. No están, no lees la sentencia y lo encuentras. Tienes como que escarbarle para darte cuenta que está el estereotipo implícito. Bueno, es que quienes redactaron esas sentencias saben a lo que se arriesgaban si ponían expresamente el estereotipo. Por eso se los planteaba, ¿no? A mí lo que me llama la atención, sin ser penalista, es este uso de categorías de dogmática penal. O sea, me parece ya de un, De un nivel. de un atrevimiento, de un arrojo, de una audacia que verdaderamente se Pero justo despega has de dado en el punto. Esas personas no piensan que están actuando de manera incorrecta. Están completamente convencidas de que lo están haciendo bien. Es decir, no temen, fueron No, pero cuidadosos, pero fueron cuidadosos en ¿crees no que no se hayan evidenciar. dado cuenta de que aquí había una postura moral? Sí, pero yo te voy a decir algo como que no sé si ellos lo tenían tan claro, pero lo cierto es que ahora, hablando de estereotipos implícitos, todo el tiempo lo que una identifica cuando hace revisiones con género son sesgos cognitivos. Sí, sí, Es decir, claro, tú entras a la totalmente. resolución de un asunto con una cierta preconcepción Sí, de acuerdo. y obligas al asunto a adaptarse a tu preconcepción, pero no forzosamente crees que estás equivocado. Estás haciendo lo correcto, aunque lo hagas de manera cuidadosa Pero, para no ser pero sorprendido. Adriana, ¿no te imaginas la conversación en el juzgado No, sí me la entre imagino. varios? Oye, ve nomás esta. Sí, por Andaba supuesto. con tres, oye, se acostaba con, bueno, evidentemente con el marido, se acostaba con el cuñado, luego se iba el marido a trabajar, metía un señor ahí, Estaba su hija. estaba su hija ahí mismo, ¿no? Qué bárbara la hija de 4 años y esta persona con un suéter nada más. Con ese sesgo Lo- cognitivo te metes a resolver. a ver, Así. Roberto Negrete, ¿qué tanto, te planteo, te pregunto, tenemos una herramienta argumentativa, dadas estas fallas de argumentación que ya aquí hemos mencionado y que quedaron claras, espero, qué tanto una herramienta de corrección y de alertamiento incluso de los defectos que pudieran tener estas resoluciones, la encontramos en la perspectiva de género, como metodología, como forma de aproximación argumentativa al estudio de casos que nos permita por un lado, visibilizar, porque también a lo mejor esto es un caso muy evidente, notable, brutal, pero habrá casos incluso más sutiles, incluso más disfrazadas los prejuicios, los sesgos. Podemos, con perspectiva de género,
lograr un avance en este tipo de aproximaciones? Claro, justamente esa aproximación es la que explica los méritos que tuvo el asunto para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrara a su estudio. Si bien ya habían intervenido previamente las dos instancias ordinarias y la del Tribunal Colegiado en instancia de juicio amparo directo, las conclusiones habían sido las mismas y la aproximación de la Corte es: te estás separando, estás construyendo a la sombra de los criterios que ha dictado el Tribunal Constitucional en materia de dos temas: presunción de inocencia y juzgar con perspectiva de género. Sobre esta segunda vertiente es muy importante también dejar en claro que en ocasiones, cuando se critican las prácticas más modernas para hacer que la justicia florezca de alguna forma, se le reprocha un vicio que puede ser como una parte de actividad jurisdiccional, de activismo, que solo está cimentada en corrientes de moda o algo así. Pero esto no puede estar más alejado de la realidad y del contexto jurídico vigente en nuestro país. Juzgar con perspectiva de género no es solo una buena práctica. Es una norma obligatoria para todos los operadores jurisdiccionales y en este caso concreto también para las instancias de procuración de justicia, para los ministerios públicos, para las fiscalías. Es una norma obligatoria que tiene su fundamento en el artículo 1 y 4 constitucional y que tiene como objetivo plantear una metodología que ayude a eliminar las barreras que impiden la igualdad sustantiva y la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, las cuales se construyen estas barreras a partir de la justamente construcción cultural de estereotipos que sesgan cognitivamente la apreciación, el análisis que hace un operador en relación con un tipo de asunto, que justamente es lo que ocurrió en este caso concreto, en el cual todas las personas que intervinieron desde la detención, desde la investigación, la detención y el procesamiento, la forma en que se aproximaron y sancionaron a la mujer por la manera en que establecía sus relaciones sexoafectivas. Así, juzgar con perspectiva de género es la metodología, es el canal a través del cual podemos detectar los sesgos cognitivos que son muy claros, aquellos que se construyeron en las normas desde hace décadas y décadas, aquellos que se plasmaron argumentativamente en la labor de los jueces y de los operadores jurisdiccionales en general, pero también aquellas que solo se plasman entre líneas, como en este caso, y que son mucho más difíciles de identificar. Oye, Roberto, ¿y qué tanto la metodología perspectiva de género nos permite alertar a las personas juzgadoras respecto de sus propios sesgos y prejuicios? No en un sentido, por ejemplo, de ideología conservadora, nada, pero también del hecho de reconocer que todos crecimos y de una forma participamos y reproducimos el ambiente en el que vivimos. No puede ser de otra manera. ¿Qué tanto la perspectiva de género también es una alarma que suena, ¿no? Como el despertador, ¿no? En la medida que suena la alarma, respecto a nuestros propios prejuicios? Las personas juzgadoras no están ajenas a sesgos, a estereotipos. Claro, y ese es justamente el desafío de juzgar con perspectiva de género, porque impone la obligación de revisar la inercia cultural con la que trabajamos. Y en el caso concreto no hubo esto que fraseabas muy bien hace un momento, si me permite retomarlo, este alertamiento. Hay que dudar. El personaje principal de este asunto es una mujer inmersa en un contexto de violencia, no solo por todos los antecedentes que se desprendían del expediente, sino hablando en concreto del evento. El evento fue sumamente violento. Ella lo presenció y desde su primera declaración manifestaba: yo fui golpeada al mismo tiempo que iniciaba el ataque contra la persona que se encontraba al interior de mi domicilio. Esto es la alerta que debe prender este foquito rojo para todos nuestros operadores jurisdiccionales de que hay que cambiar la lente, la aproximación que hacemos, y si en realidad las conclusiones a las que estamos llegando, el uso desvirtuado y perverso que hacemos de las figuras tanto sustantivas como procesales, no es lo que nos lleva a concluir de forma errada, equivocada, este tipo de asuntos. Pues un gran reto para las personas juzgadoras. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestros invitados del Amparo Directo en Revisión 2468, diagonal 2015, y de cómo impartir justicia con perspectiva de género, respetando la presunción de inocencia, particularmente, desde luego, en un campo tan sensible, tan importante para la vida de las personas como lo es el proceso penal. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en esta conversación sobre el amparo directo en revisión 2468-2015 con nuestros invitados. Y quiero regresar contigo, Adriana Ortega, porque pues hemos hablado de sesgos, hemos hablado de prejuicios, hemos hablado de estereotipos.
que creo que conforman en buena medida la materia que la Corte le reprocha a las instancias inferiores y que orientan el sentido del fallo. Pero tal vez, Adriana, estamos dando por hecho que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, saben qué es. Cuando hablamos de estereotipo, ¿de qué hablamos? Te lo pregunto, te lo planteo. Puede parecer muy obvia la pregunta, pero más vale compartir esta información. Bueno, los estereotipos de género se refieren, según la sentencia de Campo Algodonero, que también es obligatoria para nosotros, para los juzgadores y juzgadoras en nuestro país y para el país en general, se definen como las creencias preconcebidas que tenemos sobre lo que las personas deben querer, lo que las personas deben sentir, lo que las personas merecen. Es decir, y cuando estas creencias están fundadas en las categorías de género, se convierten en estereotipos nocivos de género. Es decir, existe, lo hemos hablado ya muchas veces tú y yo, existe un orden jerarquizado de género que impone a las personas distintos roles, distintos papeles y que las disciplina en virtud de esos roles y de esos papeles. Cuando se hace este tipo de disciplinamiento, creo que no es una palabra del todo correcta, pero cuando se hace este tipo de disciplinamiento o se impone este tipo de disciplina, lo que en realidad está ocurriendo es que se niegan los proyectos de vida particulares de las personas y se exige que se ajusten a estas categorías que son inamovibles y que están presentes en todas las estructuras del Estado. Se le podría tal vez denominar estandarización. Es un poco O estandarización. sea, lo que se espera de ti es A, B, C. Oye, pero tú fuiste por G, H. No, Ahí no. viene el reproche, ¿no? Sí, es como una especie, es una pretensión. Y vaya tamaño del reproche aquí. Es una pretensión de estandarización muy, muy grave. Ese es un estereotipo de género y además se vuelven discriminatorios o preocupantes justo cuando pasa lo que está pasando acá, porque te privan de un privilegio, te imponen una carga o violentan tu dignidad. Oye, yo sé que no es el tema que la Corte elige en el sentido de la argumentación del fallo que nos ocupa, pero sí me interesa dejar claro para quienes te están viendo y escuchando, Adriana, que la Corte ha soportado muchas veces y ha fundamentado y explicado muy bien el tema del libre desarrollo de la personalidad en el sentido de adoptar proyectos de vida, de adoptar opciones sexuales también, ciertos comportamientos que no necesariamente puedan ser los ortodoxos, los estandarizados, pero la Corte lo ha entendido como parte del ejercicio de un derecho humano. Vale la pena también un comentario, creo, Adriana. Sí, yo creo que en materia de sexualidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es crítico. Y yo agregaría, digamos, creo que están considerados dentro del libre desarrollo de la personalidad. Yo agregaría también el derecho a la autonomía y el derecho a la privacidad. Digamos que tenemos un conjunto de 3 derechos que están involucrados con la sexualidad. Paul Hunt, que era el relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Salud, habla de la sexualidad como una parte fundamental de ser humano, no del ser humano, de ser humano. La sexualidad es una expresión de tu intimidad profunda, entonces tú tienes derecho a que esa expresión sea completamente libre. Obviamente hay, como en todos los derechos, ciertos márgenes de actuación, es decir, es muy importante que las relaciones sean consensuadas, por ejemplo. Entonces sí hay márgenes, pero esencialmente deberían estar colocados aquí. Es decir, si uno analizara esta sentencia desde otra óptica que no fuera solamente el derecho penal, pues uno podría decir que esto configura una intromisión arbitraria en la vida privada. Y además una ignorancia, y lo decía Roberto de manera muy puntual y muy inteligente, creo yo, hace unos minutos, también hay un desconocimiento del ambiente de violencia que estaba viviendo esta mujer, porque entonces lo relevante es el suéter y lo irrelevante es que le dieron una cachetiza y la escondieron y la encerraron en el baño. Eso es irrelevante, lo relevante es el suéter. O el temor que pudo haber ella legítimamente tenido de que se afectara incluso la integridad física de sus hijos. Sí, porque también ahí están como como esa amenaza también de me llevo a tu hija y te encierro con tus hijos y entonces, y además yo sé quiénes son tus hijos, dónde están, claro. O sea, hay muchas cosas ahí complejas. Pero yo quiero aprovechar para decirte también
que a propósito de toda esta línea jurisprudencial que es muy robusta en la Suprema Corte respecto a juzgar con perspectiva de género en el ámbito civil, en el ámbito familiar y en el ámbito penal, ya hay una línea también muy importante en el ámbito penal, no partimos, porque luego también hay esencializaciones que pueden ser incorrectas, ¿no? No partimos, la Corte no parte de que las mujeres no tienen agencia ética, es decir, las mujeres pueden libremente elegir delinquir. Por supuesto que lo pueden hacer. Sí, sí. No es que sean esencialmente malas, pero tampoco son esencialmente buenas. Colocarte en cualquiera de los extremos es como no entender realmente de que las mujeres somos seres humanos con todas las contradicciones que Pero podamos además, tener. la metodología de perspectiva de género no te lleva a esa conclusión, de que No, no, por de que supuesto. no puedas. Pero hay que, como es muy importante porque luego hay una vulgarización de la perspectiva de género que tiene que ver con qué es mujer y entonces vamos a aplicar perspectiva de género. Pero no sé, eso lo que está reflejado es que no se entiende bien la perspectiva de género, ¿no? Por eso te decía que hay una especie de vulgarización y es importante aclararlo. ¿Qué es lo que sigue? O sea, qué es lo que se trata de remediar con la perspectiva de género? Una relación asimétrica de poder, Correcto. la inclusión, llegar a una decisión judicial basada en un estereotipo, que se desconozca o que se pase de largo la violencia que sufren las mujeres, no solamente en el ámbito comunitario, digamos como este ámbito macro, sino también en el caso concreto. Lo decía Roberto hace unos minutos, no es que la mujer estuviera sujeta a violencia sistemática, lo cual también se debe reconocer, es que en el momento del evento estaba también siendo sujeta a violencia. Entonces, creo que la perspectiva de género justo nos sirve para eso, nos sirve para identificar desigualdad estructural, nos sirve para identificar la presencia de estereotipos de género, nos da instrumentos no solamente de identificación, sino también de remedio, propone que la argumentación jurídica se presente, trata como de arrancarle a la argumentación jurídica los sesgos cognitivos en la medida de lo posible. Todos, todas y todos y todes tenemos sesgos cognitivos, Sí, tú sí. decías hace rato. Entonces, también, por eso juzgar con perspectiva de género es un desafío, porque no solamente toca lo externo, es decir, yo me puedo poner a estudiar, qué sé yo, derecho fiscal. Entonces, yo siempre puedo poner una distancia de juzgar con perspectiva, no sé, estatal o de contribuyente. Yo puedo poner una distancia, pero cuando se trata de la perspectiva de género, como me atraviesa completamente, atraviesa la forma en que crecí, atraviesa la forma en la que pienso, atraviesa la forma en que me relaciono con las personas, entonces yo me tengo, digamos es una palabra muy de moda, yo me tengo que deconstruir. Sí. Lo que estoy enfrentando no es solamente resolver el caso concreto, lo que estoy enfrentando es cómo me entiendo a mí mismo o cómo me entiendo a mí misma, cómo me he posicionado ante la sociedad. Entonces el reto es ingente, Bueno, enorme. y pasa en materia de género y en otras materias también, porque también hay que estar alerta frente a nuestros sesgos cuando se atienden asuntos de derechos de migrantes, Uy, de sí, personas con discapacidad, bueno, hasta de niñas, de niños y infancias, de es terrible. infancias. Los niños no saben, los niños no entienden. Entonces, por eso le plantaba yo a Roberto, quizá esto también es un sistema de alerta, de alarma, Ujú. pero frente a ti mismo, Por supuesto, frente a empezando ti, por ti. empezado por ti. O sea, tú tienes que identificar tus prejuicios, no tener miedo a decir, hijo, sí, tengo este prejuicio y empezarle como a Y cuestionarte, buscar y la también racionalidad cuestionarte. detrás de ese prejuicio. ¿Cómo estoy resolviendo este caso? ¿Cómo estoy analizando las pruebas? ¿Cómo estoy entendiendo el contexto fáctico? Es un, Lo que es un pasa, buen pero reto. fíjate, existe una valoración muy grande de la propiedad, entonces cosas que se deciden respecto de la propiedad, si tú las trasladas a lo que pasa en el ámbito de las agresiones sexuales, por ejemplo, de las que las mujeres son víctimas, los parámetros cambian de manera Sí. espantosa. Yo puedo dejar mi carro en una colonia de alta peligrosidad, dejarlo con las puertas abiertas y las llaves puestas, y nadie pensaría que yo doné ese carro. Todo el mundo entendería que me lo robaron. Pero cuando cambiamos eso, entonces el problema es que era una mujer sexualmente atractiva, con una faldita corta, a las 2 de la mañana,
medio entonadita, entonces ya la cosa cambia. Esa mujer es una donación, está donando su sexualidad. Está donando su cuerpo y entonces quien lo toma no la está violando. Qué buena analogía, qué buena analogía. Roberto, decías, y es una parte interesante, sustantiva diría yo, de la argumentación de la sentencia de la Corte, el tema de presunción de inocencia. Te lo quiero plantear, pero vinculándolo con estándar probatorio, porque también recordemos que en tratándose del proceso penal hay requerimientos de suficiencia probatoria, de verdadera acreditación, dice ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluso más allá de toda duda razonable. ¿Te hace sentido esto? ¿Vale la pena traerlo a colación? El tema de presunción de inocencia, en qué caso se derrota, en qué no, pero también alcanzar suficiencia probatoria, ¿no? Claro, y ese es el segundo mérito que comentábamos de esta resolución y es el motivo por el cual la Suprema Corte decide, en una instancia por demás extraordinaria, como es el amparo directo en revisión, entrar al análisis de este asunto. A la par del desarrollo jurisprudencial en materia de juzgar con perspectiva de género, que se extiende por más de 15 años, en materia de presunción de inocencia, tanto en el sistema tradicional, con un texto constitucional anterior a la reforma de 2008, como posteriormente, también la Suprema Corte, el Alto Tribunal, ha desarrollado notables y robustas sentencias en la materia. Así, una de las vertientes que abundantemente se han desarrollado es la presunción de inocencia como estándar de prueba, que se traduce directamente en la obligación de absolver cuando el conjunto de pruebas no es contundente en respaldar la decisión de responsabilidad, pero que se traduce y tiene manifestaciones muy concretas. En el caso concreto fue muy importante la interpretación del principio indubio pro reo, o cómo la duda debe favorecer a la persona imputada acusada, dependiendo del momento procesal. En el caso concreto, lo que ocurrió fue una inversión de las cargas probatorias. Los órganos jurisdiccionales de todas las instancias, como lo hemos venido mencionando, consideraron que a ella correspondía probar que efectivamente había existido una amenaza efectiva para no realizar la denuncia correspondiente. De esta forma se violenta el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar probatorio. Ahí está la importancia de esto. Bueno, la conclusión, Adriana, nos queda medio minuto de programa. Al final, ya lo habías dicho, sale absuelta. Al final sale absuelta, la Corte devuelve la sentencia al tribunal colegiado con estos estándares de los que hemos hablado, con la importancia de identificar la situación de violencia, con la importancia de identificar estereotipos explícitos sobre su comportamiento sexual, sobre la importancia de no trasladarle a ella la carga de la prueba, que eso es algo también en lo que la sentencia se concentra muchísimo. No le traslades la carga de la prueba, la carga es para ti, Ministerio Público, o era para el Ministerio Público y tú, juez, debiste analizarla de esa manera. Devuelve con todos estos estándares, decía yo hace un minuto, al tribunal colegiado, y el tribunal colegiado finalmente decide absolver a esta mujer, no sin antes haber pasado 7 años en la cárcel. Híjole, bueno, tremendo. Adriana Ortega, Roberto Negrete, gracias. Gracias a ambos por darnos a entender esta sentencia. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.